En este caso vamos a dar una conferencia que la hemos llamado Semestre Luminoso. Enseguida os voy a explicar por qué tiene este título y lo bien que encaja todo esto. Y se titula como subtítulo, que es la materia en sí, Agricultura y Silvicultura en la prehistoria final como origen de la cultura campesina tradicional en el Cantábrico. Y veréis que esto tiene mucha importancia, más de lo que parece. Bueno, yo además de arqueología hago etnohistoria y etnoarqueología, es decir, que manejo las fuentes clásicas, manejo la arqueología y también he hecho etnografía o antropología aplicada, todo lo que he podido, sobre todo cuando era más joven. Casi todos los informantes que yo tenía hace 20 años están ya muertos, pero antes de morirse me dejaron un montón de información que es utilísima, porque fueron los últimos que tenían memoria de un mundo sin televisión, sin radio, sin redes sociales, muchos incluso sin formación escolar, eran analfabetos funcionales prácticamente, se habían criado en casa sin electricidad y sin agua corriente, habían estado siempre en el monte con el ganado haciendo labores agrícolas y a mí me sirvió para aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, a diferencia de otros colegas, yo sigo pensando que los autores grecolatinos siguen siendo imprescindibles. Una información escrita de la época antigua, o sea, de la prehistoria final o de la protohistoria, como lo queráis llamar, aunque mienta, es utilísima, porque es lo único que tenemos escrito, ¿no? Es decir, nosotros podemos filtrar y podemos valorar el sesgo endocentrista que pueda tener un griego o un romano, pero la información, cuando la sometes luego a la comparación con lo que sale en los yacimientos arqueológicos, nos hace ver las cosas con más claridad y por eso yo sigo pensando que las fuentes son útiles. Otros colegas dicen, no, la arqueología lo ha superado todo. Hombre, ni tanto ni tan calvo. Yo soy partidario de usar todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Bien, también por otro lado es muy interesante que en algunas áreas de Europa, del mundo en general, que se consideran periféricas, claro, para el que vive en la ciudad, ¿no? Y vive en los grandes centros urbanos donde se parte todo el bacalao, la gente que vive en lugares rurales, en montañas aisladas o semiaisladas o perdidas, le parece que es algo muy periférico. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero desde luego sí que nos viene muy bien que en determinadas áreas del mundo, determinadas tecnologías y todo el conocimiento y el folclore asociado a esas tecnologías se haya conservado, porque nos permite establecer una línea histórica de larga duración para saber hasta qué punto esto que tenemos en tiempo presente forma parte de una herencia del tiempo pasado o es algo que surge en otro momento y no se puede utilizar. Luego, otra cosa muy importante que a veces en las conferencias surge, y por eso siempre lo llevo yo y insisto mucho en ello, es que mucha gente se sorprende y dice, anda, los del pasado ya hacían las cosas como nosotros. Nosotros seguimos haciendo las cosas como ellos, porque ellos lo iniciaron todo. Si por algo es canalla nuestra sociedad, es porque no tiene ningún respeto ni consideración con todos los que a lo largo de la historia se han batido el cobre y se han dejado la vida en dejarnos un mundo transformado en el que nosotros podemos vivir con todas las comodidades que tenemos. Parece que eso solo es el resultado, ¿no?, del esfuerzo de 4 magnates de las finanzas y de la tecnología que nos permiten tener la vida que tenemos ahora. Cualquiera que vaya a un prao y que sepa un poco de geología y edafología se da cuenta de la cantidad de esfuerzo que hay invertido para que unas vacas estén comiendo hierba en un sitio que hace 4.000 años era un pedregal lleno de arbustos y de árboles sin más, ¿no? Luego, yo manejo mucho la larga duración. Bien, la larga duración es un concepto que nos permite manejar el tiempo histórico muy bien. La historia es el relato a través del tiempo, ¿no?, a diferencia de otras ciencias, que desarrolló la Escuela de Annales, una escuela francesa que se desarrolló a partir de los estudios de Émile Durkheim, el padre de las ciencias sociales, en la Universidad de Burdeos, donde yo tuve el gusto de hacer una estancia. Bien, Braudel, que desarrolla este concepto de larga duración, pues desarrolla 3 conceptos: la corta duración, la media duración y la larga duración. Nosotros nos movemos sobre todo históricamente con los 3 conceptos, pero sobre todo con la media y la larga duración. De estos 2 conceptos, la larga duración es el que nos permite hacer una filogénesis cultural de los fenómenos en el pasado y ver
hasta qué punto han sobrevivido en el presente y cuántos cambios han tenido, cuántas transformaciones, ¿no? Y esto va a ser importante. Bien, ¿cuáles son las sociedades de la prehistoria tardía? La prehistoria tardía es un término anglosajón. Yo con los anglosajones no me llevo ni bien ni mal, son un poco avasalladores y presuntuosos, pero en general ellos marcan la pauta de muchas cosas porque tienen una ingente cantidad de dinero para hacer cualquier cosa. Entonces ellos acuñan etiquetas como prehistoria tardía, que no es ni más ni menos que calcolítico, edad del bronce, edad del hierro, es decir, estamos hablando de los últimos 6.000 años, 8.000 años, hasta el presente, ¿no? Bien. En Europa hasta hace muy poco, y les digo hasta hace muy poco, había varias hipótesis, la llegada de los indoeuropeos, los cambios en la economía, las sociedades megalíticas. Esto es un desbarajuste, porque en realidad, digamos que cada grupo de investigación investigan una cosa y esto no forma un relato coherente, que es lo que la gente necesita. El que en la prehistoria sea casi imposible hacer un relato coherente histórico, aunque sea a partir de la arqueología y de las fuentes, en parte es algo que tiene también gente detrás que le interesa eso. Es decir, el que ustedes vean la prehistoria como un misterio y que no sepan qué es lo que ha pasado es algo interesado para determinadas personas, porque las cosas cambian. La prehistoria es como nuestras raíces. Cuanto más profundas son y ustedes tienen más claros sus raíces, tienen más criterio, tienen más profundidad cultural. Se pueden explicar los fenómenos de su propia vida de una forma diferente, en todos los sentidos. Y eso es bueno para unos y es malo para otros. Hace unos pocos años, un señor con el que yo tengo el gusto, el honor y el privilegio de colaborar, que es David Reich, empezó un proyecto gigantesco, montó un laboratorio. El laboratorio de ADN antiguo yo creo que es el mejor de todo el mundo, en la Universidad de Harvard, y que se llama David Reich. Y empezó a hacer análisis sistemáticos de huesos antiguos para sacar el ADN de la gente, los cadáveres, los pocos cadáveres que conservamos del calcolítico, del neolítico, calcolítico, edad del bronce, edad del hierro. En la edad del bronce se introduce la cremación en toda Europa occidental y en gran parte de Euroasia, con lo cual los cadáveres desaparecen. Entonces esto se convierte en una especie de lotería de, en cuanto alguien tiene un resto humano, pues allí que va el laboratorio de David Reich, y es lo que nosotros hemos estado haciendo. Lo que ocurrió a partir de la arqueogenética es que se descubrió que una gente que venía de la zona del Mar Negro, lo que se llama la cultura yanmaya, pues empezó a desplazarse por toda Europa occidental y llegó hasta la península ibérica. Los yanmaya, hay un fenómeno que ha sido muy controvertido, que es la sustitución del cromosoma Y, y que esto viene a explicarnos que en la península ibérica y en otros lugares del continente, lo que ocurre es que en 500 años el cromosoma Y de los habitantes del Neolítico Calcolítico desaparece y se queda solo prácticamente el de los yanmaya, pero en un porcentaje abrumador, una cosa como un 90%, una cosa así. Entonces al principio, pues, ¡ay! El genocidio, la extinción, no sé qué, se mataba a los hombres y se quedaban con las mujeres y tal. Bueno, el proceso no sabemos exactamente cómo fue, pero lo que sí sabemos es que los hombres con el cromosoma Y desaparecen de la historia de la humanidad. Y así nos hemos quedado, prácticamente, porque todos los que estamos sentados en esta sala, igual que los franceses, los ingleses, etcétera, pues tienen ese cromosoma como base, ¿no? Y sin embargo mantiene el ADN mitocondrial de la estirpe femenina, porque esta gente vino y lo que hizo fue reproducirse con las mujeres que vivían aquí. Es decir, hubo un maridaje, un mestizaje perfectamente normal, y estas sociedades que vinieron del Cáucaso pues eran sociedades sobre todo ganaderas, móviles, guerreras, tenían una ideología guerrera muy fuerte, eran sociedades de prestigio guerrero y traían una serie de elementos que les sirvieron para imponerse de un modo contundente en toda Europa occidental, que son traer variedades de ganado más potentes en cuanto se refiere a la vaca, la oveja. Trajeron el caballo, que ese es un elemento fundamental, primero en carros y luego ya el caballo de monta, una metalurgia del cobre muy potente y se asentaron y son, digamos, los que van a vivir en esta zona durante mucho tiempo. Ahora, como antes les hablo de los anglosajones, pues
un secreto hace poco, salió publicado pues, otra tanda de análisis en las que ya participamos nosotros también, los del Bernorio, pues se confirmó lo de la digamos, la ocupación completa por parte de estos linajes del Mar Negro, y también se dilucidó una cosa que es muy interesante, que ustedes no habrán visto mucho en prensa y ahora se van a explicar por qué, que es que la gente que vivía en la cornisa cantábrica y en la fachada atlántica francesa saltó a las islas, ¿no? Y las conquistó y se asentó ahí también. Hizo lo mismo, ¿no? En la mitología irlandesa esto se recoge. Los famosos Miles Hispanis, ¿no? Los Miles Hispanis, los que vinieron de España, la leyenda un poco también de Breogán, ¿no? Que veía una tierra lejana y se fue para allá, pero esto está recogido y tal. Claro que los ingleses presumen que solo les han conquistado los normandos. Y a lo mejor hay que rectificar eso. Bueno, entonces, estas sociedades que llegan y se asientan aquí, lo que van a hacer es convertirse en sociedades sedentarias en un territorio, pero tienen una enorme movilidad dentro de ese territorio. Hasta muy entrada la Edad del Hierro no vamos a ver un sedentarismo más parecido al que tenemos nosotros, con el desarrollo de ciudades fortificadas, de pueblos, aldeas, sino que esta gente tiene sitios donde vive y se va moviendo. ¿Por qué? Porque practican una ganadería transterminante, ¿no? O trashumante, y se están moviendo, muchos contingentes de ellos se mueven, pero también porque la economía que tiene mucho movimiento. De hecho, la gente que es de aquí entiende muy bien eso, porque la economía tradicional aquí, además de atender a la tierra, también atiende a la explotación del bosque, a la explotación de las brañas, que requiere que el ganado se vaya moviendo, y una serie de elementos. Todo esto que nosotros hemos conocido ya mascao, quiero decir que ya todo el territorio preparado y arreglado y tal para poderlo hacer, tiene un desarrollo de 2000 años, que es más o menos de lo que yo les voy a hablar. Entonces, en lo que estas sociedades cada vez son más sedentarias, lo que hacen es que van transformando ese territorio y construyen lo que nosotros llamamos un paisaje cultural que es diferente que el que existía antes y que está en función de su modelo económico. ¿Por qué? Pues porque si la gente no come, no se queda donde está. Eso es abrumadoramente cierto. Bien, yo no les voy a leer todo el cuadro, porque si no aquí no salimos en toda la noche, y además yo hablo que no callo. Así que vamos, les voy a ir explicando cómo estaba, sobre todo el tema de la ganadería. Ustedes tienen aquí el cuadro, pueden ir leyéndolo, así también se dan cuenta que yo hago los deberes y que tengo mis cuadritos, mis cosas, mis esquemas, mis fechas y tal, y esto es lo que publico en los artículos científicos. Bien, tenemos la llegada de los Jan Maya, ¿no? Teníamos una sociedad que ya es agrícola, que ya ha desarrollado su revolución de los productos secundarios. Alguien dirá, ¿y qué son los productos secundarios? Lo vamos a ver. Los productos secundarios son todo lo que se le puede sacar a los animales, básicamente. Muchas cosas. Bien, entonces, cuando llega esta gente en el bronce inicial, como les he dicho, traen el caballo, pero también traen el carro, también traen el arado diferente que el que existía en el Neolítico, más eficaz. Yo luego les voy a enseñar una serie de instantáneas, ¿no? De selfies que se hizo la gente del final de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro en una zona de Italia. Yo creo que les va a gustar, en Valcamonica, y que les va a gustar. Bien, entonces fíjense, porque a lo largo de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro tenemos una evolución, a mí no me gusta mucho esa palabra, unos cambios constantes que están mejorando la forma en la que se explota el terreno desde el punto de vista de la agricultura, la silvicultura y la consolidación del modelo de ganadería extensivo, porque lo que permite tener caballos y vacas y tanto pasto potencial como se tiene en estas montañas es la práctica de una ganadería extensiva. La ganadería extensiva también lo que le da a esta gente, que ya de por sí tiene una cultura de ganaderos, es que potencia mucho una buena alimentación diversificada y una explotación del territorio muy intensiva. Bien, entre el bronce pleno y el bronce final tenemos la primera revolución agrícola de este periodo. Mejora mucho la explotación, como les he dicho, de todos los recursos.
Y esta gente comienza a colocarse a vivir en altura, en sitios en altura, y empiezan a explotar intensivamente el territorio que tienen al lado según sus medios técnicos, ¿no? En la Edad del Hierro I tenemos el máximo óptimo de las economías de subsistencia, de modelo protohistórico, ¿no? Y fíjense que este óptimo se da en unas condiciones climático-ambientales de cambio, luego lo vamos a ver. Luego, en el cambio entre la primera y la segunda Edad del Hierro hay una alteración climática muy fuerte que pone en peligro muchas partes de la producción económica, porque claro, si te está nevando más, tienes temperaturas más bajas, los inviernos son más largos y las primaveras y los veranos más cortos, tú lo que tienes es menos espacio para subir el ganado a las brañas, pero también para practicar la agricultura, y tienes que estar buscando maneras de sacarle rentabilidad a eso. Y fíjense ustedes que eso no fue malo, fue bueno, porque lo que hizo la gente fue experimentar más, roturar tierras nuevas, hacer mucho escalio, y eso es muy interesante porque siguió modificando el paisaje. En la segunda Edad del Hierro lo que tenemos es que, como su propio nombre indica, la primera Edad del Hierro, el hierro casi no está por ningún lado, toda la herramienta es de bronce, y en la segunda Edad del Hierro se empieza a producir hierro, sobre todo herramientas, armas también, pero herramientas y elementos de hierro que facilitan muchísimo las labores agrícolas y la construcción, pues, de carros, de arados, de plataformas, de estructuras, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que construye una sociedad completamente diferente. Y esa es la sociedad que se van a encontrar los romanos y que van a cambiar los romanos, porque los romanos, como un imperio, ocupan, y la producción económica ya no está en función de la gente que vive en ese territorio para sí mismos, sino que va a estar en función de las necesidades de un imperio que, cuando necesita cosas, las saca de los territorios que ha conquistado y se las lleva donde las necesita. Entonces, claro, el modelo económico ya tiene que tener dos partes, una de subsistencia pura y dura de la gente que tiene terreno agrícola o ganadero, que en primer lugar son los colonos romanos, que para eso han ganado la guerra, y luego quedan los indígenas, ¿no?, con su tradición, que se comen el terreno que queda y los espacios de ganadería que les quedan. Pero ahora estamos todavía en una edad de oro. Bien, la agricultura es la domesticación de las especies. Y fíjense ustedes que ahora está muy de moda lo de las especies genéticamente alteradas y todo esto, y todas las especies que nosotros consumimos están genéticamente alteradas. Lo que pasa es que antiguamente los agricultores antiguos lo que sabían era manipular las especies genéticamente por descendencia, es decir, yo selecciono los granos más gordos y son los que voy a plantar y me como los canijos estos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es poder tener una cosecha de que todos los granos sean así de gordos. Luego ya empezamos a otras cosas, que se descascarille bien, que resista al frío, que resista heladas, nevadas, plagas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a ser la agricultura, ¿no? La cultura de lo agrícola, de la explotación de las plantas. La silvicultura, pues es la cultura del bosque. Y aquí esto es más complicado y se lo voy a explicar con más cuidado porque tiene mucho que ver con la agricultura. Al fin y al cabo son recursos vegetales. Pero está hecho de otra manera porque no todas las especies están alteradas, no son especies transformadas genéticamente o seleccionadas genéticamente, sino que en general hay una explotación oportunista de la mayoría de las especies y una adaptación del modelo económico a los recursos que me da el territorio en el que estoy. Entonces, en toda Europa es muy homogéneo porque Europa es un territorio, es un continente de clima templado, aunque a veces no lo parezca, y que está lleno de bosques. Y eso es una cosa muy, muy interesante. Con un poco de retraso voy a acelerar un poco. Todo esto depende sobre todo del clima, porque si un terreno no me da la cosecha, me puedo ir a otro terreno, corto árboles, ¿no?, arranco raíces, lo preparo para cultivar y ya está. Pero yo tengo el clima que tengo, y si el clima es bueno, la cosecha es buena, y si el clima es malo, la cosecha es mala. Y fijaros que aquí ya no hay el clima que hay, porque ya los humanos tienen unos intereses
y el clima tiene que funcionar bien. Si nos vamos al Mediterráneo y a Mesopotamia, pues el interés que tenían las culturas en que los ríos, la lluvia viniera en el momento adecuado, hubiera la subida de los ríos, todo esto, y el papel de los sacerdotes, ¿no?, regulando todo aquello diciendo sí, no, para acá, para allá. Aquí es un poco diferente porque Europa, y sobre todo la península ibérica, y esto yo no me voy a meter en hablar de clima y todo eso porque ya saben ustedes que me juego el tipo. Pero sí les puedo decir, no, literalmente hay condena. Entonces, lo que sí les puedo decir es que desde hace muchas décadas está perfectamente publicado y demostrado lo que ven aquí, que es que a lo largo del Bronce final y la Edad del Hierro hubo un periodo de inestabilidad y de enfriamiento que se llamaba la neoglaciación de la Edad del Hierro, ¿no? Que aunque ahora se ha cuestionado, pero las evidencias como son las que son, pues por mucho que tú quieras cambiar las cosas, más o menos están como están, ¿no? Y además es que todo esto coincide muy bien con los cambios sociales, ¿no? Destrucción de castros, abandono de unos y cambios a otros, crisis en la historia de Europa y todo eso que tiene que ver. Entonces, fíjense ustedes que yo les voy a hablar de un desarrollo agrícola que va a convertir una agricultura incipiente en la agricultura que más o menos se ha desarrollado a lo largo de 2000 años en las economías de subsistencia de Europa, y que esa se desarrolla precisamente en momentos de mucha dificultad ambiental, que es lo que a nosotros nos estimula. Si las cosas son fáciles, no vamos a ningún lado. Por decirles algo. Bien, y luego otra cosa que vamos a manejar es el tiempo, porque el tiempo dentro de la cultura celta, el calendario celta es un calendario muy interesante porque está perfectamente ensamblado, perfectamente encadenado y diseñado para ir acorde a los procesos de la naturaleza, ¿no?, de los ecosistemas en los que esta cultura vivía. Los celtas tenían una verdadera religión, es prácticamente la misma en todos los rincones de Europa, es, digamos, la evolución del chamanismo eurosiberiano pasado por el crisol de esta gente indoeuropea, ¿no?, que venían de las estepas, pero también de la tradición religiosa y tal, que tenían aquí las culturas neolíticas de aquí, que al fin y al cabo las mujeres tienen una parte muy importante en la transmisión de toda la idea religiosa y en la gestión de la ideología y la religión. Entonces, el calendario celta era solilunar y ellos tenían una división del tiempo de semanas, que eran las quincenas de la luna, ¿no? Una semana que eran 15 días de luna que crece, otra semana que era de 15 días de luna que decrece, y entre medias estaba el domingo o el fin de semana, que era la luna llena, ¿no?, que bailaban y tal y cual, pues la fiesta. Claro, esto es estupendo, porque imagínense ustedes, en vez de en 7 días son 15, le quitamos un fin de semana a la gente que trabaja, un rendimiento impresionante. No, esto tenía su sentido, porque claro, todas las labores agrícolas y de la silvicultura se tienen que programar de acuerdo a las fases lunares. Porque no es lo mismo cortar una planta en una fase lunar que en otra, etcétera, etcétera. Entonces, todo el cómputo del tiempo en cuanto a la luna, solsticios, equinoccios y tal, construye un calendario ritual muy complejo que luego veremos que no está tan alejado del que tenemos ahora. ¿El calendario agrícola que ellos tenían? Pues si hay aquí algún agricultor me va a decir, pero este es el mismo que tengo yo. Claro, efectivamente. Es que el calendario agrícola no puede cambiar porque el clima y las especies tienen los ciclos vitales que tienen, y entonces los meses en los que se pueden hacer las cosas son estos, los periodos en los que se pueden hacer las distintas explotaciones de los distintos productos son estos y no pueden ser otros. Eso sí, y esto sí que es interesante, que lo que sí hay es que en los momentos de enfriamiento, como les he dicho, los veranos o los periodos luminosos, ¿no?, los de sol y buenas condiciones, se acortan y los de invierno se alargan, con lo cual cambia el momento en el que yo tengo que sembrar o tengo que preparar la tierra o en el momento en el que voy a poder recoger o tengo que arriesgar y tengo que plantar 2 veces de ciclo corto y ciclo largo para yo garantizarme tener una cosecha. Y además lo tengo que hacer potenciando unas especies y quitando a otras.
Vamos a ir ya al tema de la agricultura. Ustedes no salen de aquí hasta las 12 de la noche o así, ya lo verán. Bueno, tenemos la agricultura, y la agricultura, fíjense ustedes que uno de los elementos fundamentales que permite la agricultura es el arado. Hay un salto gigantesco de la agricultura, del palo cavador que hace un agujero para la semilla y del poder utilizar un arado. Las primeras puntas de arado eran de madera endurecida. Lo interesante no es tanto la punta metálica, que sí, que da muy buenos rendimientos, como el diseño del aparato en sí. A este arado todo el mundo le llama el arado romano, es mentira. Es un arado que viene de la edad del bronce. Los romanos ni se les esperaba. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque también creamos nuestras propias fábulas, ¿no? O las aceptamos, y esas fábulas nos llevan en el discurso histórico, en una teleología, hacia donde, ya les digo, hacia donde determinadas personas pueden creer. Y fíjense, la reja que está aquí, estas rejas de Montevernorio, no es una reja normal, es una reja de escalio, es decir, es una reja para roturar terrenos nuevos. Es decir, que en la Edad del Hierro, la adaptación a las condiciones y la evolución de la política, etcétera, etcétera, lo que llevaba es abandonar determinados terrenos o a tener que ampliar los que tienes, y eso se conseguía cortando los árboles, arrancando las raíces y luego utilizando estas rejas profundas para desenraizar todo lo que quedaba, porque si algo hay tenaz en este mundo es un bosque de frondosas. Y eso cualquiera que haya en su parcela haya querido cortar un roble o un haya o un fresno y tal, pues sabe que sus nietos, haciendo un agujero un día, van a encontrar todavía raíces de ese árbol. Bien, cereales cultivados. Fíjense ustedes, aunque se sustituye a las poblaciones neolíticas, las especies que se podían cultivar en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en realidad eran casi las mismas, no hay grandes innovaciones. De esto, a ver, en el colegio o en la carrera te lo explican, la neolitización, la gente que viene de Anatolia, se extiende por el Mediterráneo, llevan las especies cultivables, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, pero claro, ¿qué genio o qué genios estaban detrás de la selección de las distintas variedades de trigo para conseguir, por medio de seleccionar semillas a lo largo de generaciones, ir consiguiendo unas plantas que producían un alimento que va a ser la base de nuestra civilización, poco más o menos? A lo mejor de la gente pudiente no, pero de los pobres, cualquiera, bueno, el Lazarillo, el Quijote y tal, la gente come pan con muchas cosas, pero come pan. Y eso es importante. Entonces, ¿qué tipo de trigos vienen de Anatolia en el Neolítico? Pues estas especies que tienen aquí, que son casi todas especies muy resistentes, resisten el vivir en la montaña, el vivir con humedad, el vivir con frío, con contrastes térmicos, con nevadas, con suelos que se congelan, y luego tienen una productividad que va variando. Unas tienen las semillas con muchos granos, muy protegidas, otras menos protegidas. A veces es muy difícil descascarillarlas, incluso aunque se les pase el trillo y se aventen, siguen conservando muchos restos de cascarilla. Y eso se nota, aunque luego en la harina o al cocinar, porque en la Edad del Hierro no solo se come harina, sino que los cereales se comen de muchas maneras, aunque eso va a quedar para la segunda parte, que va a ser en la conferencia de noviembre, del 1 de noviembre. Yo ya, ¿no?, como los youtubers, voy anunciando en el siguiente capítulo que va a estar aquí Ana Filgueiras, mi colega arqueóloga y antropóloga, que trabaja mucho en Asturias, todo tipo de, no solo de arqueología, sino también de rituales populares, hace mucha etnografía de zonas remotas de Galicia. Vamos a hablar del procesado, porque claro, ahora vamos a hablar de poner esto a producir, pero una vez que se recogen las cosechas y todo eso, el otoño y el invierno nos pasamos procesándolas y comiéndonoslas. Entonces, eso es interesante, pero eso ya es otro ciclo. Bien, entonces es complicado porque cuando yo empecé a hacer trabajo de campo ya se habían sustituido las especies digamos, utilizadas tradicionalmente de cereal, de trigo fundamentalmente, por estas otras que las grandes multinacionales dan a los agricultores, que es fascinante, porque un año son verde azafata, otro año son azul cobalto, y otro año son amarillo puñeta, y otro año son rosas. Y claro,
son unas semillas que vienen garantizadas, no sé qué, no sé cuál, que te las compran sin pestañear y tal, ¿no? Porque no tienen nada que ver con la agricultura que se hacía antes. Y la gente que se acordaba de la agricultura que se hacía antes, pues te decían lo que cultivaban. ¿Cuál es el problema? Que las mismas especies, a distintas especies de trigo, las llamaban todas por el mismo nombre. Entonces yo de esto me he dado cuenta muy tarde. Porque claro, yo me fiaba de esta gente. Yo cultivaba esto, cultivaba el otro. Bueno, sí, pero no. En realidad el nombre sí es verdad, pero el tipo de semilla o de planta en realidad era diferente. Y luego, bueno, hay otros cereales, ¿no? La cebada, el centeno, la avena, el mijo común y el panizo. El mijo y el panizo eran muy importantes en la alimentación de la Edad del Hierro y en la alimentación tradicional hasta que de América nos vino el maíz. De hecho, en Asturias, en algunas zonas, todavía al maíz se le llama mijo, y en Galicia. O sea, quiero decir que sustituyó con ventaja, porque aquí tienen la imagen de esta planta de mijo, ¿no? Y claro, ni comparación. El rendimiento, ni comparación. Lo que pasa es que el mijo encajaba en parcelas, en lugares y sitios, y lo podías poner como refuerzo, de manera que si perdías la de cereal, digamos, trigo, cebada, tal, siempre te quedaba el mijo, ¿no? O te quedaba el panizo. Bien, la cebada y el trigo en la cultura de la prehistoria final era muy importante también, no solo para comer. Vamos a ver cuánto trigo se comía, ¿eh? Luego lo vemos. Sino para producir cerveza, que es un alimento muy interesante. Para esta gente muchísimo. A ver, la agricultura, con respecto a la actividad de los cazadores-recolectores, no es ninguna mejora, porque los cazadores-recolectores viven una vida bastante cómoda, cazan una pieza, luego están 2 o 3 días dedicados al ocio y cuando ya se empieza a acabar la comida se van a cazar más, ¿no? Más como tienen el sistema de cazar en grupos y repartirse la comida, sale un grupo por ahí y hacen su eso. Mi colega Santiago hace trabajo de campo con los últimos cazadores-recolectores que quedan por el mundo y trae informaciones increíbles. Además de los cereales, hay otros productos, que son los que se cultivan en las huertas. Las huertas, fíjense que ya exige una transformación completa no solo de la parcela, sino también del suelo. A las huertas se lleva todo tipo de basura que se descompone y genera, digamos, un suelo rico en oligoelementos y en carbono y tal. Cáscaras de huevo, tal, incluso las heces que van al patio, la gente hacía cacas, cagan fuera de las casas y tal, y eso se recoge y se lleva a la huerta junto con paja, hierba, etcétera. Por ejemplo, pues como la gente dormía encima de paja, ¿no? Con sus mantos de lana, todos juntos alrededor del fuego, cuando esa paja cogía olor, se quitaba y todo eso iba a la huerta. Las huertas, y esto nos lo explican los autores grecolatinos, las trabajaban sobre todo las mujeres y a veces también los cereales. ¿Por qué? Porque los hombres estaban, sobre todo al final de la Edad del Hierro, pues haciendo guerras constantes de mayor o menor intensidad con unos y con otros. Es muy interesante porque los grecolatinos acusan a los celtas de ser unos bárbaros que están siempre haciendo la guerra, pero ellos mismos se están presionando a los celtas y quitándoles terreno y luego pues, no sé por qué se ponen así, ¿no? Porque al fin y al cabo traemos civilización. No sé si a alguien le suena el concepto ese de, joder, encima que te llevo la civilización, te pones a mal conmigo, hombre, que si te estoy haciendo un favor, hombre, te estoy haciendo un favor. Y bueno, esto es interesante. Estas cosas hay que digamos, verlas bien. En los silos, porque en el norte, sobre todo, se tenían hórreos. Obviamente, porque el suelo calizo que hay aquí es desastroso para excavar silos y hay muchísima humedad. El tipo de piedra caliza es muy porosa, hay mucha humedad y se estropea lo que guardas en los silos. Por eso se utilizaban hórreos. No solo aquí, sino en muchas partes de Europa. A veces se excavaban silos que tenían cierta vigencia o durante un tiempo los podías utilizar en suelos muy compactos, arcillosos muy compactos, ¿no? Se revocaban las paredes y durante unos años podías tener silos. Lo que aparecen en esos agujeros, en esos restos de silos, pues nos permiten saber que ya se tenían guisantes, se tenían nabos, se tenían garbanzos, habas, lentejas, zanahorias, también han aparecido,
Cebolla, no queda claro si eran silvestres o ya cultivables, la cebolla vino en el Neolítico, ningún problema, y hay quien dice que probablemente no existía el ajo. Lo curioso es que allium, en celta, quiere decir ardiente, o sea, sabor que te quema en la boca, ¿no? Entonces, que le llamen a un producto por un nombre celta que los celtas no conocen no deja de ser una paradoja interesante, claro. En el mundo de la paleoeconomía, que es lo que yo les estoy explicando básicamente es paleoeconomía, pues hay una cosa muy curiosa y es que mucha gente no admite la llegada de un producto hasta que lo ve escrito en una fuente romana. Claro, lo que pasa es que llevamos un montón de décadas haciendo arqueología y nos aparecen cosas. Si está el polen de una especie, esa especie existía. Una de las controversias más graciosas que me ha pasado a mí es que en una de las primeras conferencias que yo di, al principio yo me dedicaba solo a la paleoeconomía, luego me he tenido que diversificar para ganarme la vida dentro de la arqueología, pero me dedicaba a la paleoeconomía y es muy gracioso porque un señor me dijo que los castaños y los nogales los habían traído los romanos. Claro, yo le dije, hombre, castaño y nogal hay desde el Paleolítico. Eso es mentira. Es que está el polen. No, se han equivocado. Hombre, por favor, si está el polen, digo yo que no. A ver, dígame que es una variedad diferente, que injertándolo tal, que los romanos trajeron su propia variedad del Mediterráneo. Claro que es verdad, si eso yo no lo niego y es por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que los nogales y los castaños, que se pueden dar muy bien en la cuenca del Mediterráneo, si las traes aquí, o a Britania, o al norte de Francia, no prosperan igual. Entonces, esa es la cuestión, que se supone que los romanos, por ejemplo, traen aquí perales, pero en el siglo II a.C., a finales, en cuanto toman Numancia y tal, están exportando de la Celtiberia peras de allí. ¿Y cómo han llegado las...? O sea, ¿esto cómo es? Volvemos otra vez al problema de ese producto que no está, pero está, ¿no? Pues yo como arqueólogo yo me fío de lo que tenemos materialmente en las manos y de las informaciones, es decir, de las cosas que están, no de las que dicen, porque la gente dice muchas cosas. ¿Se habrán dado ustedes cuenta que hemos vuelto a estar en una época de nuestra civilización en lo que la gente se confunde porque escucha lo que dicen, no lo que hacen, y porque se fían de lo que les cuentan y no de lo que ven con sus propios ojos? Y eso es lo que la arqueología trajo a la historia, que se acabó no, fulano dice, yo creo, sí, fulano dice, yo creo, pero tenemos esto otro, igual fulano exageraba, o igual fulano mentía. Bien, otro elemento es la hierba y la paja. Ustedes me van a decir, paja y hierba no tienes en los yacimientos arqueológicos, ¿a que luego les enseño una cosa? Y se dan cuenta que sí que tengo. Fíjense, este paisaje que podría ser perfectamente de la Edad del Hierro, son unos praos que ya están segados, ya han visto que están aquí los almiares con la hierba y tal, y los carros y tal, podría ser la Edad del Hierro. Es Transilvania, Rumanía, hace 2 años. Es increíble. Y bueno, luego los elementos que sabemos tradicionalmente, y bueno, luego les voy a enseñar cosas. Vale. Ahora vamos a ver de una cosa que está a medio camino entre la agricultura y la silvicultura. Y en esto, hombre, yo les puedo decir... Es una cosa que estoy aportando, que mis colegas no están de acuerdo y tal. Si es que en Europa somos 4 o 5 paleoeconomistas, gente que se dedica a la paleoeconomía. Entonces, vamos aportando y nos escribimos a veces y nos decimos, oye, que yo creo que tal. Vamos a ver, esto es de sentido común más que nada, ¿no? Una parte de los recursos vegetales se producen con estrategias diferentes a cómo se producen los productos propiamente agrícolas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes a lo mejor espacios, los cultivas o los propicias en espacio que están poco modificados y cultivas plantas que ya están domesticadas pero que necesitan las mismas condiciones que esa planta en salvaje. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que ocurría en las riberas de los ríos con determinadas plantas. ¿Tú qué hacías? Por ejemplo, lo vamos a ver enseguida, es que yo tengo esta planta salvaje que me produce menos, meto una planta ya modificada o adaptada que me va a producir más, pero en el mismo sitio donde está la salvaje, porque es el único terreno en el que esto prospera de verdad, ¿no? Y luego tenemos espacios sin modificar y la manipulación de plantas silvestres que no están modificadas y que se desarrolla en entornos propiamente forestales y que sería ya silvicultura propiamente dicha, es decir, yo no... A ver, nadie hace un cultivo de robles para recoger bellotas
como se hacen los de trigo. Pero está claro que los bosques de Europa Occidental se han favorecido enormemente porque el roble aportaba una serie de beneficios más allá de la madera, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, vamos a por ello. El lino. Pues es que casi toda la ropa era de lana y lino. Mucha lana y poco lino en invierno y mucho lino y poca lana en verano. En los linos, el lino se producía en los linares, que son suelos muy húmedos, o que en origen eran zonas que se inundaban, meandros de los ríos que estaban con una gran cantidad de humedad subyacente, esos espacios en los que a veces cavas un agujero y ¡plap!, te sale agua porque hay un freático muy potente. Ahí se cultivaba el lino. El lino tenía una productividad interesante, ya el lino que se cultivaba ya era modificado, ya estaba, digamos, optimizado, se habían seleccionado las variedades que tenían mayor producción y fibras de lino microscópicas nos aparecen por todos los lados. O sea, que el lino estaba por todos los sitios. No hace falta encontrar un trozo de lino, que lo hay en las minas de sal, aparece ropa y en otros contextos a veces aparece un fragmento de ropa, pero es que, claro, la ropa, igual que nosotros, lo que tenemos en nuestro cuerpo y por todas las casas son partículas de plástico que nos están intoxicando y nos van envenenando poco a poco, ellos tenían partículas de lino y de lana, que no les intoxicaban ni les envenenaban nada. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese huerto de momento. Vale, y luego el sauce mimbre. El mimbre, ustedes saben que es el sauce cuando es sale de raíz, ¿no? Entonces, si tú cortas una estaquilla de sauce y la plantas en un terreno muy encharcado, te va a salir esa varilla. Tú no dejas que se convierta en árbol. Tú lo que haces es que la podas, ¿no? Tienes un sistema de explotación bastante interesante y lo que se hizo fue que se empezó a seleccionar un poco la variedad de mimbre. La gente viajaba y traía estaquillas de otros mimbres que tenían más rentabilidad y tal, y con esto se hacía cestería básicamente. Pero no solo el mimbre, es que al lado de los ríos, en esos terrenos inundables, encharcables, cuando no había pantanos en España, los ríos eran un desmadre, sobre todo los de al lado de las montañas, había zonas que se encharcaban y estaban meses y meses empantanadas y no... el trabajo agrícola ahí era inútil, por eso les digo que este tipo de explotación les venía muy bien, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, aprovechando que este río se sale de Madrid y me inunda estas tierras que no puedo cultivar otra cosa, pues voy a cultivar mimbre, voy a cultivar lino o voy a cultivar un montón de juncos que eran utilizados para un montón de cosas que nosotros ahora nos quedaríamos asombrados y que a veces nos aparecen trocitos. Y una especie que está muy mal interpretada, injustamente interpretada, sobre todo por nuestros colegas, no voy a decir biólogos, pero los conservacionistas, es el avellano. El avellano está extendido por toda Europa, incluso en épocas de sequías muy potentes del principio y la plena edad del bronce, en sitios donde no debería estar por el régimen de lluvias que había en esos momentos. ¿Por qué está? Porque alguien los lleva a las orillas de los ríos y se encarga de regarlos. ¿Por qué? Porque el avellano es uno de los productos estratégicos de estas culturas. Y lo vamos a ver ahora básicamente. ¿Y por qué? Por las avellanas. Eran fanáticos de las avellanas y tal. No solo las avellanas. Es que el avellano, la vara de avellana, es una materia prima fundamental de un montón de cosas. De un montón de artesanías que son esenciales para la vida de las personas. Entonces, nosotros no tenemos avellanos árboles, como hay en Turquía y en otros sitios, ¿no?, que lo cultivan como árbol para aprovechar la avellana con un fin industrial. Nosotros lo que tenemos son arbustos, porque lo que se han preocupado, digamos, a lo largo de la historia es de mantener el avellano como arbusto para entresacar las varas. Cuando llegaron la época de proteger la naturaleza, nada que objetar, ¿eh? Yo soy el primero que me gusta que se proteja la naturaleza y parte de mi trabajo en estas conferencias es concienciar a la gente para que se proteja la naturaleza. El problema es un tipo de protección que surge desde un despacho de una ciudad por una persona que no ha pisado el monte. Sí, ha visto un montón de documentales de la Segunda. La vida de los leones se la sabe de memoria. Ya ha visto algunos documentales de Eugenio Monesma. Qué cosas hacían antes, ¿eh? Qué ingenio.
Pero así no se conocen realmente las condiciones ni se conoce la historia de los productos. Cuando tú no entresacas una mata de avellano, la mata de avellano empieza a degradarse y se muere. Y se ve en que en primavera las hojas no llegan a estar enteras verdes, están mal. Entonces la gente dice, parece que les echan algo, está como... Claro, es que se está ahogando, porque esos avellanos están modificados desde hace miles de años y adaptados para que alguien vaya y le quite la mitad de las varas todos los años. Y eso es lo que hace que se renueve la fuerza de la planta y salga adelante. Entonces, yo viví en la década de los 90 cuando obligaron a la Guardia Civil a perseguir a los abuelos que iban a cortar varas de avellano para poner en las huertas o para hacer un zarzo o para... Es que era alucinante. Era alucinante. Y tú, claro, ¿qué le vas a decir a un guardia civil? Él cumple órdenes, ningún problema, es su obligación. Y a mí me parece bien. Pero ¿qué cabeza estaba detrás de eso? Por amor de Dios, ¿qué cabeza? Y las que sigue habiendo, que no me voy a meter tampoco en este huerto, pero me gustaría que algunas personas vinieran a charlas como esta, ¿no? Para coger un poco de perspectiva. Bien, ahora vamos a hablar ya de la silvicultura pura y dura, ¿no? Dentro de la obtención de los recursos que los bosques dan tal cual están, ¿no? Tal cual están. Vamos a ver, la cultura del bosque es una de las prácticas económicas más complejas de las culturas europeas de la prehistoria tardía. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes comparan el desarrollo de las sociedades de Mesopotamia o de Oriente Medio, ¿no? Y leen sus epopeyas, ¿no? La epopeya de Gilgamesh y tal, pues ven, ¿no? Que invadían a otro país y una de las gracietas que hacían era que le cortaban todos los árboles de todos los bosques de ese territorio y destruían los bosques. Me llevo la madera. Estupendo, ningún problema. Ustedes viajan ahora por allí y ven la cantidad de bosques que hay. Paseo por los Zagros, ¿no? Esos grandes bosques de cedros que había en el Líbano y en el norte de África, por ejemplo, en Marruecos, Argelia, Túnez, actuales. Había bosques de robles, bosques de cedros. Los cartagineses construían las flotas porque había unos bosques con unos árboles de un desarrollo increíble. ¿Dónde están? Es que si tú ves los bosques nada más que como una fuente de materia prima de aquí te pillo, aquí te mato, es diferente a que si tú ves los bosques como una forma de gestión de unos recursos que son increíbles, pero, por eso digo yo aquí, la gran generosidad, que tú no vas a obtener todo lo que estás invirtiendo. Tú estás obteniendo del bosque lo que te han dejado las personas que vivieron hace 200 o 300 años. Y tú estás dejando el bosque preparado para que dé su resultado, o sea, lo estás manteniendo para que dentro de 200 o 300 años las personas que estén ahí tengan unos resultados. Eso en un continuum lo que está haciendo es que el bosque esté continuamente regenerándose y dando beneficios, pero no a ti o a tu sociedad o a tu familia en el momento presente. Sí, tú estás obteniendo un rendimiento, pero tú tienes que seguir la cadena porque si no, los que vienen detrás no van a tener ni recursos ni bosque. Y esto es muy importante porque, mire, en muchos documentales de estos que se ven en YouTube, o los de la segunda cadena, ¿no? El bosque de no sé qué, un bosque que nunca ha sido tocado por el hombre, virgen completamente. Es mentira. Los humanos llevamos cientos de miles de años explotando los bosques y modificando los bosques. Es que somos animales de bosques. Modificamos los bosques igual que lo hacen los primates en África, nuestros parientes primates en África, que se pasan la vida cortando unas ramas, haciendo nidos aquí, allá, comiendo esto, comiendo lo otro. Y ahora, cuanto más observamos, más nos damos cuenta que ellos, en la medida de sus posibilidades y de forma intuitiva, vamos a decir, se dedican a favorecer aquellas plantas que les dan de comer y que les dan protección. Lógico. Igual que hacen los elefantes, igual que hacen... O sea, cualquier animal que puede realizar una modificación que le conviene y tiene capacidad física para ello, la hace. Y los humanos también la han hecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la cultura del bosque, en tener una cultura del bosque que te permite gestionarlo, lo que ahora alguien ha descubierto desde los Estados Unidos, esas ONGs que se dedican a decirnos cómo tenemos que vivir, que eso se llama...
Gestión sostenible de los bosques. Gestión sostenible. Sí. Lo han inventado los norteamericanos, cortando con motosierra solo un árbol de cada dos. Oh, sí. Es más, gestión sostenible porque yo compro el bosque, lo exploto así y es mío. Es solo mío y lo exploto como me da la gana, pero soy muy bueno y solo corto un árbol de cada dos, claro, porque si los cortas todos no tiene bosque que explotar. Eso mismo en Europa existía, es como las viviendas biosostenibles, las tal y cual, que nos estamos recibiendo, no solo el Halloween desde Estados Unidos, ¿no? Desde Estados Unidos estamos recibiendo un montón de cosas que en las universidades americanas están descubriendo que ha sido nuestra cultura popular. Y no deja de ser un fenómeno fascinante, ¿no? Este proceso que deberíamos tamizarlo un poco, porque por el camino se pierden tantas cosas que igual nos merece la pena mantener nuestras costumbres y nuestros usos ancestrales antes de adoptar otros, que además suelen tener una terminología que no hay Dios que la entienda. Bueno, pero esto aparte. Entonces, ahora que ya he dejado muy claro que yo soy políticamente muy incorrecto y muy crítico con muchas cosas, yo sigo con mi historia, porque fíjense, todas estas fotos tan bonitas de bosques, esta la he arreglado yo con Photoshop porque es de un meandro de un bosque de Centro Europa. Pero esto es el campo, esto es campo de Suso. Unos bosques increíbles. Y los de antes también, fíjense. Que esto es Brañosera y esto es campo de Suso también. ¡Qué frondosidad! ¡Qué increíble! Claro, la gente dice, qué suerte que tengáis estos bosques, ¿eh? Qué suerte que los humanos no hayan entrado nunca dentro. Hombre, por amor de Dios, si la gente vivía allí. Pasaban semanas haciendo trabajos dentro de los bosques, cortando madera, podando, haciendo entresacas, llevando allí. Por ejemplo, todos estos bosques, el roble no tiene mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando los robles estaban saliendo, alguien les cortaba la punta de crecimiento para que la copa se quede baja y ancha y se cree una dehesa, porque las bellotas eran rentables. Y porque los animales en esas dehesas de bosque espeso, debajo tienen hierba en otoño y en primavera, cuando en otros sitios ya no queda. Bueno, estos son historias. Vale. En la prehistoria tardía, la gama de productos que se le sacaba al bosque, o sea, es una optimización de estas culturas, economías de subsistencia, y se exprimían todos los recursos de una forma increíble, pero no se destruían. Por eso yo digo, yo creo, honestamente, que la arqueología nos puede dar información y nos puede permitir acceder a formas de conocimiento y de gestión del medio que nosotros deberíamos atender. Porque ellos durante miles de años tuvieron una sostenibilidad y obtuvieron una cantidad enorme de recursos de sitios de los que nosotros ahora sacamos 3 cositas nada más. Y la verdadera protección está también en la rentabilidad. Incluso les voy a decir algo. Si ustedes pasan mucho tiempo por los bosques o por las brañas o lo que sea, yo pues por mi trabajo sí. Hay gente que piensa, es que cuando tú modificas un bosque, los animales salvajes tal, los bosques enmarañados, cerrados, llenos de espinos, en los que casi no entra la luz, no son buenos ni para los humanos ni para los animales. Y si ustedes van por los bosques, en cuanto los bosques no están bien limpios y no están bien entresacados, los animales circulan por las pistas. Es lógico, es lógico. Si es que hay zonas en las que no entran ni los jabalíes. Entonces, ¿qué pasa? Que los animales viven, en ese aspecto, viven un poco en simbiosis con los humanos. Por ejemplo, los pastizales de las brañas, para las vacas, los caballos y tal. ¿Y ahí qué pasa? ¿Que no van ciervos? ¿No van jabalís? ¿No van corzos? ¿Por qué aquí hay más caza que en otras zonas? Pues a eso me refiero. Que esto es un todo y hay que verlo como un todo holístico que beneficia no solo a los humanos, sino también a los animales. Cuando llevas 3.000 años de inercia, pues es que te merece la pena mantenerlo, más que coger y decir, vamos a hacer como si los humanos no existen y los sacamos completamente de ese ecosistema y volvemos a lo natural. Así que los humanos somos naturales. Una de las cosas más perniciosas que yo he visto en la cultura urbana es la creencia que tiene mucha gente de que los humanos no somos parte de la naturaleza. ¿Cómo que no? ¿Y qué somos? Si somos animales. No sé. Cuidado con esto, ¿eh?
Cuidado con esto, porque está sacando a los humanos del lugar que le corresponde, que es en la naturaleza. Y los problemas que tiene la naturaleza es por esa gente que llega a desarrollar un desapego tan grande con la naturaleza que aunque diga que la va a proteger aquí o allí, en realidad la naturaleza, lo que es la naturaleza, le importa una mierda. Es como el chiste este del que se va a hacer un retiro a una aldea de Asturias y llama a la Guardia Civil porque por la mañana canta un gallo. Pues eso. Bien. Después de esta moralina vamos a seguir con las especies que se obtienen de los bosques. Fíjense ustedes, en los bosques los árboles frondosos dan un montón de recursos. El que era más rentable, y ahora lo vamos a ver, es el de la bellota. La avellana, las nueces, las castañas, incluso los hayucos y el azúcar de abedul es importante, pero es más de calidad que de cantidad. Las cosechas que dan los robles, los quercus en general, son increíbles. O sea, no tienen comparación con ninguna cosecha de ningún cereal, con ningún producto que le eches. Los robles tienen un ciclo que son como de un año muy bueno, 2 regulares y 1 malo, pero el que es bueno es increíble y el que es malo sigue siendo mejor que el del trigo. ¿Qué es lo que pasa? La bellota, pues la hemos abandonado. Luego, si quieren, ustedes me preguntan y yo les contesto. Pero esto lo vamos a tratar en la otra conferencia, entonces pregúntenme los que no vayan a venir a la otra conferencia. Vale, entonces, la bellota, lo que dice Estrabón, se alimentan de bellotas dejándolas secar, triturándolas y luego moliéndolas. O sea, triturándolas y luego moliéndolas. Vale. Y fabricando con ellas un pan que se conserva un tiempo. O sea, un pan que se conserva un tiempo. Un tiempo más que el otro pan, debe de ser, ¿no? Porque, bueno, y dice, con este pan los montañeses se alimentaban durante 2 tercios del año. Entonces, esto no solo, bueno, los montañeses especialmente, pero es algo que está en casi toda Europa, ¿no? En el Mediterráneo, el producto estrella de la cultura y la civilización del Mediterráneo es trigo, vid, olivo, trigo. Entonces, para ellos es completamente salvaje que unas personas coman bellotas, pudiendo cultivar trigo. Lo que pasa es que a los romanos, que son los que cuentan estas cosas, Estrabones en el siglo I, en el siglo IV no va a decir lo mismo, porque claro, Vento aquí y cultiva trigo, como si fuera esto la campiña italiana, aquí a esta altura y en estas condiciones. No es lo mismo. Y la bellota es un recurso que alimentaba a esta gente durante 2 tercios del año. Es decir, que si ustedes van a un manual de historia, esta gente es civilizada o evoluciona o tienen una cultura porque cultivan trigo, pero luego comen bellota. Y la silvicultura no es tan importante. Lo importante es la agricultura. No la silvicultura, la agricultura. Cuanto más te pareces a los griegos y a los romanos, más digno eres. Si no te pareces a los griegos y a los romanos, no tienes ninguna dignidad. Hay que avergonzarse de ese pasado. Ojo, porque la leyenda negra no solo es en España, con América, ¿eh? Muchos de ustedes, yo les he dicho al principio, que no saben muchas cosas sobre su prehistoria, porque hay una leyenda negra que nos convierte en inferiores, nos convierte en salvajes, nos convierte en cosas que a mucha gente no le gustan. Continuamos. Otros recursos forestales, aquí para clasificar es tremendo, porque tenemos los frutos secos, que son los que dan los árboles, las frutas blandas, que vienen de árboles y matorrales más o menos arbolados, y luego las bayas o frutos del bosque, que son de matorrales, ¿no? Bien. Yo les pongo aquí dibujos de variedades silvestres, ¿no? Entonces, ven aquí una fresa, ven la mora, ven la manzana y la pera. ¿Ustedes han visto alguna vez un manzano o un peral silvestre, sin injertar ni nada en mitad del monte? Las manzanas son así y las peras son así. Es que, entonces, sobre estas variedades salvajes, aunque tú los lleves a un huerto y le des muy buen cuidado, hasta tener las manzanas que tenemos ahora, han pasado muchos miles de años seleccionando, ¿no? Mira qué manzana más gorda, no te la comas, o cómetela, pero las pepitas para acá. Pues a esto me refiero, que es que todas estas frutas, en la fantasía a veces de los salvajes felices y esto, o sea, con esto no llenas el estómago más que, en fin, como para adornar las comidas, pero esto no te mantiene vivo, ¿no? Bien, la Edad del Bronce
y la edad del hierro en realidad son la edad de la madera. Y aquí otra de las cuestiones importantes de la silvicultura. Miren ustedes. Nosotros recogemos solo como el 10, o sea, tenemos el 10% de los artículos, de los objetos que componían la vida de la gente de la edad del hierro y la edad del bronce. El 10%. Que es piedra, cerámica y metal. Lo que encontramos. El otro 90% era todo madera y fibras vegetales. Y algo de cuero y tal, pero madera y fibras vegetales que desaparecen. Desaparecen completamente. Y solo hasta que hemos avanzado mucho en la arqueología y hemos excavado en muchísimos sitios, hemos empezado a encontrar restos de todo esto que antes era invisible. Y esto es importante porque, mire, por ejemplo, aquí en el hacha, ¿no? Ven el hacha nuevo, ven el hacha cómo se va deteriorando, lo afilan un poco, lo mejoran y tal, pero al final queda escacharrado. Esto es lo que nosotros encontramos. Esto normalmente, a no ser que haya habido una ceremonia religiosa y alguien por dar gracias por un favor concedido o por pedir algo muy importante, cogió 3 o 4 puntas de hacha, que cada una pues, podía ser un buey o 2 bueyes, y las enterraba juntas como una ofrenda a la tierra, ¿no? A los dioses o lo que sea. Y con estos hachas y estos podones, ¿qué es lo que se hacía? Se cortaba madera y se fabricaban cosas. Fíjense, por ejemplo, en los terrenos que se encharcaban, allí donde se han conservado, es decir, las turberas y los pantanos, todavía están estos suelos, estos pavimentos, igual que nosotros tenemos las carreteras asfaltadas, estos suelos hechos de varas de avellana y de tablones de fresno, etcétera, etcétera, que servían para que la gente pasara por esos pantanales y por esas zonas de laguna inundables y no nos hundiéramos en unas arenas movedizas. Entonces, en algunos sitios se encuentran. Pero, a ver, ¿qué les voy a contar a ustedes de los cestos? ¿Quién no tiene cestos en su casa? O sea, se siguen fabricando y se siguen vendiendo, es una cosa que a todos nos gusta. Hasta hace poco, todo este utillaje, que ahora es de plástico, era de madera. Era de madera. Y nadie se intoxicaba por las cosas de madera, ¿no? Pero por los de plástico sí. Ahí poquito a poquito y todo eso, bien. Y tenían todos los cucharones y todo eso era de madera. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una cultura que está pensada para manejar cosas que luego van a desaparecer. Y efectivamente desaparecen. Las casas, lo vamos a ver, también desaparecen. La ropa, todo es biodegradable. Quedaba solo lo de metal. Fíjense ustedes que este tipo de aparatos servía para tornear y con torno se fabricaban escudillas, platos, vasos y tal, ¿no? Es muy gracioso porque hay muchos artículos. No tienes cerámica casi, eso es que aquí no vivía nadie. No, es que había madera, pues había mucha madera, muchos objetos de madera, muy pocos de cerámica. Lo que pasa es que la cerámica se conserva y la madera no. Entonces, claro, yo excavo una ciudad fortificada donde hay pues como 1000 años de ocupación, entonces tengo cerámica a las puertas. Pero si solo hay 100 años o 50 años de ocupación, tienes la cerámica que tienes que tener y todo lo demás ha desaparecido. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, estos fragmentos de madera que son de una cueva de Cantabria, no me acuerdo si es del el Puyo, creo, y son de la edad del bronce y están fabricados a torno. Otro de los mitos. Hasta que no llegan los romanos ni hay arao, ni hay tornos, ni hay nada de nada. Pero en la edad del bronce ya torneaban cuencos. Misterio. Otra cosa que está, pero no tenía que estar. Y esto no es de Iker Jiménez, ¿eh? Esto es de un prejuicio enorme. Claro, no es que venga un extraterrestre, te voy a tornear unos cuencos y luego te esperas a que vengan los romanos. No. Esto es leyendanegrismo de manual. Es decir, no, esta gente es muy ignorante, muy atrasada, estaban muy lejos del Mediterráneo y entonces vivían como alimañas, ¿no? Un poco más o menos que es lo que cuentan los griegos. Son unos salvajes, beben cerveza en vez de vino. Imagínate, qué disgusto me das. Bueno, aquí tenemos los zarzos. Los zarzos es lo que les decía antes, las varas de avellano, que son el fundamento de la construcción tradicional en el norte. Están por todos los lados, si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Hay mucha gente que encuentra estas paredes y dice, fíjate qué miseria, cómo vivían, qué pobreza.
Pero luego les viene un tío que viene de Estados Unidos o del Yucatán o del Ecuador y les dice, bioconstrucción. Ah, sí, bioconstrucción, sí, sí, tal. Pues vamos a meter madera aquí entrelazada y todo. ¡Ay, qué idea! Es impresionante, es increíble. Pero si todavía está en el cubil que te hizo tu abuelo, límpialo un poco y le vuelves a poner barro por encima, que funciona. Claro. Bueno, pues aquí tienen fotos. Estas fotos son mías, no las he sacado de YouTube, de internet, muchas sí. Esto es de un libro que me acabo de comprar maravilloso, de un carpintero, ¿cómo diríamos?, de aldea, ¿no?, que se dedica a hacer estas cosas. Inglés, por supuesto, los españoles no publican nada, se avergüenzan. La mayoría, no todos, pero la mayoría se avergüenzan de hacer una carpintería tradicional y de hacer este tipo de usos porque son de pobres. O sea, las películas de Paco Martínez Soria y de Esteso y Pajares, ¿no? Nos avergonzamos de todas esas cosas. Pero las casas se construían y se construían, bueno, aquí está uno de los mayores especialistas de Europa en construcción de este tipo de casas, que es ese señor que se está agachando, Ángelo Cejo, que él sí que podría dar una conferencia sobre este tipo de cosas, pero ya ven que las varas de avellano se utilizan en todo. Este techo, que construyó él, pues tiene las varas de avellano entrelazadas, sin clavos. La cuerda es la corteza del avellano, que cuando está verde la atas y cuando seca, eso se queda firme de una forma que es increíble. Y a no ser que le ataque la polilla por mal mantenimiento, pues nada. Y miren ustedes que yo en Bernorio saco cosas como estas, que son improntas de barro. Es el barro endurecido por el incendio en el que los romanos destruyeron la ciudad de Bernorio. Las paredes de arcilla que tenían condiciones adecuadas se solidificaron por el calor de la estructura de madera que ardía y tal. Y en esas improntas no solo tenemos, como ven, las varas de avellano. Está claramente, ¿no? Ahí había varas de avellano metidas, igual que las han visto ustedes en la página anterior, sino también improntas de hierba, improntas de cereal. Y yo estoy ahí, porque yo soy un sablista profesional, son proyectos muy pobres y no tenemos dinero para hacer análisis, y me dedico a convencer, a seducir y a dar la chapa a otros colegas para que nos hagan los análisis gratis. Entonces, a ellos les interesan. ¿Por qué? Porque saben qué plantas se estaban usando realmente, porque la paja es de un producto que ha dado un alimento, pero la paja se guarda para esto otro. Las hierbas que se recogían y se utilizaban las semillas y tal, o los productos, y el tallo se sacaba y quedaba envuelto en el pajabarro y se colocaba en las paredes. Ahora vamos a hacer un viaje, ya estamos terminando, ¿eh? Ya veo, algunos bostezan, hay gente que se marea. Bueno, aguanten un poco. Menos mal que no han venido con niños, si no los niños, los pobres, ya están dando cabezazos contra la pared. Bien, Valcamonica. Fíjense, les voy a explicar por qué a mí me interesa tanto Valcamonica, porque Valcamonica es como un fenómeno que hace años igual no se entendía mejor, pero ahora que tenemos todos móviles y hacemos fotos y grabamos todo, pues Valcamonica es como eso, de lo que la gente veía en el campo, ¿no? A veces grababan piedras grandes, ¿no? Las grababan con escenas, ¿no? Hacían escenas. Salía siempre en todas las comunidades, hay un artista, un tío con inquietudes y tal. Voy a dibujar, vamos a ver qué dibujaban. Miren, nos interesa mucho, por lo que les he dicho antes, siempre hay que buscar una filogénesis cultural. Yo no me voy nunca a Nueva Guinea, Papúa, a buscar paralelos, a no ser que me sea imprescindible. Yo me voy a un sitio que tiene el mismo clima, la misma latitud, el mismo tipo de paisaje. Este es el paisaje de montaña, es el piedemonte de los Alpes. Los Alpes son más altos, pero esto es el piedemonte de la cordillera Cantábrica. A otra escala, pero es exactamente lo mismo. El clima es similar y en el tiempo las culturas eran exactamente iguales. Allí no había cosas muy distintas de las de aquí. El bordado era de otra manera, se llevaba más el rojo que el verde, pero era lo mismo. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que hacía? Grababa en esas piedras calizas esto que ven aquí. Y claro, fíjese que ahora les voy a explicar qué es esto. El grueso de los grabados están entre el Calcolítico y la Edad del Hierro, el periodo que yo les estoy explicando ahora. Y están grabados en unas piedras areniscas muy duras, que son distintas a las que tenemos aquí, porque aquí, bueno, hay colegas que se dedican también a esto,
encontramos los agujeros más profundos, pero los dibujos ya han desaparecido. Es una pena. Algún día daremos la vuelta a una piedra o a una estela y nos llevaremos un susto, pero vamos, una alegría. Bien. Esta gente vivía en territorios montañosos con grandes desniveles entre cimas y valles. Valles amplios, te subes a un risco y lo que estás viendo, tú desde arriba ves esto y lo quieres representar. Fíjense además que este dibujo lo he escogido porque tiene ganado, tiene casas, tiene cercas, tiene huertas, tiene hórreos, tiene un carro. ¿Y qué es lo que representan? Pues fíjense, aquí lo que ven es las parcelas agrícolas con los cultivos, ¿no? Hay cultivos uniformes, tipo cereal, hay otros tipo huerta. Ostras, ¿eh? Como si hubieran ido con un móvil y hubieran hecho una foto. Yo estoy deseando ir. Esto se llama paisaje cultural. Es coger una parte de la naturaleza y transformarla. No destruirla, transformarla en algo que, conservando los componentes originarios de ese paisaje, biológicamente originarios, tú introduces otros para asegurarte la alimentación. Esto es la agricultura de subsistencia. Entonces, claro, pues fíjense ustedes. Esto es lo que históricamente se ha llamado campos celtas. A ver, es como todo, no son solo de los celtas, porque en la Edad del Bronce ya ven ustedes que ese tipo de campos ya existían. Son esos minifundios, esas parcelas pequeñas, con setos en medio y tal, para conservar la humedad, para proteger del viento, toda esa lógica que tenía ese terreno y que, por ejemplo, pues fíjense ustedes, esto es barrio en Campo de Suso, que es una de las fosilizaciones de parcelas de este tipo más increíbles que yo he visto. Ahora, yo sé una cosa, esto no es de la Edad del Hierro, esto es de la Alta Edad Media, es de las ocupaciones de zonas que eran brañas, que en el óptimo climático de la época, se lo voy a decir que lo van a entender todos enseguida, la expansión vikinga. Todo el mundo ha visto Vikings, o casi todo el mundo ha visto Vikings. Esta gente se expande por todo, llega a América y todo eso, porque hay un calentamiento enorme, mucho más. A ver, a mí me han dicho que mucho más que el calentamiento que ha habido ahora, que se produce por motivos que yo desconozco completamente, y que permitió que los témpanos y Groenlandia, el hielo se retirara mucho, y Groenlandia, cuando llegan los vikingos, aunque exageraron un poco seguramente, pero lo llamaron Greenland, o sea, la tierra verde. Esto lo que permite en el norte, en el Cantábrico nuestro, es que la gente puede ocupar brañas como si fuera terreno agrícola, porque las condiciones son buenísimas y la nieve se va enseguida o casi no nieva, llueve relativamente poco, pero hay buena humedad. También se mete mucho la pata porque algunas brañas tienen un suelo así de corto, las plantas no pueden tener desarrollo porque debajo está la piedra, etcétera. Pero bueno, es interesante. Y esta gente, pues eso, hemos hecho unos hórreos pistonudos. Le voy a hacer una foto. Y hacen unos hórreos con sus 4 palitos, su techo, etcétera. Aquí lo ven esquemáticamente, y las parcelas, ¿no? El hórreo está al lado de donde tienen las fincas para cultivar, y los hórreos son de este tipo, que es como esto mismo, reconstruido a través de la arqueología. Pero también hay otros modelos de hórreos, estos más del Bronce Medio, cosas así, y son unos hórreos muy raros que tienen como un solo pie y luego una cesta, ¿no?, con su techo y tal. El único modelo que encontré yo parecido es estos que son de África Central. Pero es que es clavado, ¿eh? Clavado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces una tecnología surge no se sabe dónde, se extiende, la usa todo el mundo y luego solo queda en 3 o 4 sitios, ¿no? Y fíjense también cómo ellos recogían sus propias innovaciones. Miren, este es el primer grabado de todo el planeta que yo sepa, por lo que... a ver, yo no lo digo, que me lo han vendido así, que representa a un hombre arando con 2 bueyes. 2 bueyes que tienen tamaño y fuerza suficiente como para ser uncidos. Es decir, aquí ya está desarrollado todo el sistema tecnológico del arao. En la Edad del Bronce. Arao romano. En la Edad del Bronce. Luego, ese arao
en algunos momentos pues se hace más complejo y ya ven que esto es de otra forma y tiene una punta diferente y lleva los dos bueyes y uno delante que tira de ellos. Podría ser un arado para escalio, para roturar terrenos nuevos, ¿no? Podría ser. Y luego otro coge y dice, voy a hacerle una foto a mis bueyes, una con el arao y otra con el carro, que acabo de hacerme un carro y me ha quedado todo guapo. Un carro de 4 ruedas. El carro de 2 ruedas con llanta de metal, ojo, en la edad del hierro, de metal y hierro. Estos son carros de madera maciza que no lleva llanta, entonces necesita 4 ruedas porque el castigo, o sea, el castigo que tiene un carro solo con 2 ruedas, hipercargado, esos modelos. Bueno, este ya tiene un modelo triangular como el que luego van a tener los carros tradicionales. Hace poco en Francia les salió un carro en una zona húmeda, el cuerpo de un carro ahí conservado en el barro, maravilloso. Envidio tanto esas cosas. Y aquí tienen un carro de 4 ruedas, pero este ya va tirado por caballos. Y este tipo de carros eran diferentes. Eran para pasear, para ir a la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos muchas cosas. Ahora, que hemos visto cómo eran los paisajes explicados por ellos mismos, con sus selfies, vamos a ir rápidamente a explicarles la parte ritual de este periodo, que tiene mucho que ver con la agricultura. Esta es una imagen de inteligencia artificial, como la otra que han visto antes de silvicultura. Da muchos disgustos la inteligencia artificial, incluso de pago, pero al final consigues algo parecido. En realidad esto no es edad del hierro ni edad del bronce. Estos son vikingos, porque pidas lo que pidas, siempre te salen vikingos. Pero bueno, las casas sí que parecen de la edad del hierro y tal. Y bueno, luego el caldero de bronce y tal. Quiero agradecer la ayuda de la persona que no voy a decir quién porque es muy vergonzosa, pero que me ayuda con esto de la inteligencia artificial. Bien, vamos a hablar de pervivencias, porque yo les he hablado de larga duración histórica y les he hablado de continuidad a través del tiempo. Y fíjense ustedes que yo les puedo poner aquí el mes celta con sus fiestas principales y la correspondencia que tienen con las fiestas principales del calendario católico. Van a decir, ¿y cómo es posible esto? ¿No? Porque viene Roma para todo, lo cambia todo, y luego vienen los cristianos, lo cambian todo otra vez. ¿Pero cómo es posible esto? Pues es posible porque la cultura de la gente, la cultura campesina, es sota, caballo y rey, y la Iglesia llegó un momento que dejó de luchar y lo que hizo fue incorporar la vida cotidiana de los campesinos, de los paganos, los que viven en el pagui, en el campo, y hacerla, meterles dentro del cristianismo de manera que la religiosidad popular, que ahora está tan denostada, porque incluso en la Iglesia Católica todo el mundo es filósofo y ateo, pero hubo un tiempo en el que el cristianismo incorporó con sabiduría, igual que lo hicieron los romanos, un montón de cosas porque no había modelo alternativo. Tenemos que esperar hasta el siglo XIX y el desarrollo de los idealismos y de muchas ideologías revolucionarias, que los humanos nos planteemos destruirlo todo hasta el cero y empezar de cero como si no tuviéramos ninguna cultura, y eso sin duda va a ser un mundo mejor. A ver, yo lo explico así, no crean que es que yo soy un hiperreaccionario o no, que me he apuntado al carlismo del siglo XIX. Lo que yo les estoy diciendo es que las sociedades tienen la capacidad de introducir cambios sobre una permanencia. ¿Por qué? Porque es la comida. Lo que tiene detrás este calendario es la comida de la gente. No solo a la que vive en el campo, sino la que vivía en las ciudades. Porque alguien en las ciudades puede pensar, como los niños ahora, ¿no?, que vas a un supermercado y ¡oh, comida! ¿Y de dónde sale eso? Del supermercado. Igual que tú le preguntas a un niño, ¿de dónde sale el dinero? No dice, de mi padre que trabaja como... y mi madre que viene a las 10 de la... No, te dice, el cajero te lo da. Ah, bueno, pues será eso. La larga duración histórica. La importancia que tenían estas tradiciones, porque fíjense ustedes que lo van a reconocer. La fiesta de los mayos. Este es el caldero de Gunstrup. Fíjense, todos estos guerreros transportando un árbol. Tocan las trompetas, hacen... ¿no? Esto es Asturias. Se parece. Y luego está la reina del Mayo,
la chica del Mayo, la que representa la naturaleza llena de luz y de fecundidad, fertilidad, etc. Aquí empieza el periodo de la luz y aquí empieza también el calendario agrícola. Estos rituales tienen una serie de elementos diagnósticos que estaban en la en la prehistoria final, estaban en la edad del bronce y la edad del hierro, y están todavía dentro de esa religiosidad popular, aunque cada día queda menos. Porque yo imagino que dentro de poco vendrá otra moda americana que nos explicará cómo hay que celebrar los mayos realmente, ¿no? O de América o de cualquier otro sitio, ¿no? Porque si no te quieres mucho, cualquier cosa te vale. Bien, la erección de un poste, ¿no? Los guerreros se iban al bosque, cortaban un árbol, erigían un poste. ¿Ese poste qué es? Ese poste es un axis mundi. Es un vehículo, un canal de conexión de la tierra con el cielo, que básicamente es la esencia de la religión celta. Había una parte masculina que estaba en el cielo y en las montañas y una parte femenina que estaba en la tierra, en las cuevas y en los ríos. Bien. Luego, una muchacha que va a personificar a esa naturaleza y que solía ser una chica joven, virgen, vamos, sin hacer muchas preguntas, que no estaba casada, digamos, ¿no? Y había todo un ritual que ya hemos explicado en otra conferencia, por eso no me voy a extender aquí, en la que en el poste se hacían bailes, se colgaban tiras de colores y todo eso. Esto ocurría ya hace muchos años. Y los bailes alrededor de los postes son de tipo giróvago, ¿no? Se giraba en la derecha en el sentido de cómo se expanden las galaxias, la mayoría de estrógiras y otras cosas, ¿no? Por lo menos la nuestra. Y otras cosas de cómo se ven el movimiento de los astros en el cielo. Y esto es muy interesante porque es que ahora ya está desapareciendo, pero esto ha sobrevivido 2000 años dentro del cristianismo y es completamente pagano. Por eso también parte de la religión católica se lo quiere quitar del medio, porque lo de la religiosidad popular, no. Tú formas a la gente en universidades, en teología, no sé qué, no sé cuál, leen mucho, pero viven poco. Y llegan a los pueblos y dicen... Me acuerdo un profesor de antropología que llegó de muy joven al territorio maya, ¿no? Y él veía todo lo que hacían y llega el domingo y van todos a misa. Y les dice, ¿pero ustedes son católicos? Le dicen, por supuesto. ¿Se puede ser otra cosa que católico? Pero si ustedes dan cerveza y manteca a tal figura y esto y hacen esto, y eso no es católico. Y le dice, ¿cómo que no es católico? El que no es católico es usted. Lárguese de aquí. Y entonces fue a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que las religiones homogéneas, ¿no? Los corpus doctrinales cerrados y todo eso no son reales. No están en el mundo real. Pero bueno, lo que tenemos aquí. Vamos a otra de las ceremonias de la fiesta de mayo, que es lo que estamos celebrando ahora, era que se hacían unas hogueras tremendas que se veían desde todos los alrededores. Esas hogueras, luego con los rescoldos, se hacía un pasillo o se hacía un eje con dos hogueras y todo el ganado pasaba por el medio. Y eso se supone que purificaba y fortalecía a los animales. Vale, la ceniza de las hogueras se conservaba y se echaban los sembrados para potenciar el tener cosechas importantes. Claro, cuando tú ves la fiesta de los mayos descrita por un especialista en religiones, pero que no ha ido mucho a los pueblos, no entiende por qué hay que por qué hay que bendecir con fuego al ganado y todo eso y hacerle una ceremonia ritual de protección, porque ese ganado luego sube a las brañas. Trashuma. Claro, entonces necesita esa ceremonia para irse bendecido, ¿no? Bien, bien. Lugnasad, la otra gran fiesta del periodo agrícola es otra que se celebra en agosto, que es Nuestra Señora, que en realidad es San Roque y Nuestra Señora, que se celebra las cosechas. Eso sí que no hay que explicarlo porque está cantado. O sea, se terminan las cosechas de recoger y viene la fiesta de Nuestra Señora. El día de San Roque, en los pueblos pequeños todavía, se reúne todo el mundo y se hace un banquete de la OSPE, se gastan pasta en comida y bebida, comen todos juntos, se lleven bien o se lleven peor, y tal. Bien, les voy a explicar la fiesta Lugnasad. En realidad es las bodas de Lugh. No sé por qué se llama las bodas de Lugh, porque en realidad no tiene que ver con unas bodas, nada.
Tailtu, o sea, la diosa madre, la diosa de la naturaleza, era la madre adoptiva de Lugh. Claro. Entonces, Tailtu decide que Irlanda lo va a convertir toda la tierra de Irlanda en tierra que sea agrícola y del esfuerzo que hace en transformar eso mágicamente muere de agotamiento. Entonces ahí es un ciclo mítico muy interesante porque lo que está diciendo es cómo la fertilidad de la tierra, una vez que se recogen las cosechas, esa tierra como que muere. Y se celebra un ritual de agradecimiento en el que se hace una ceremonia que van a ver luego. Mire, este es Lugh. Bueno, en realidad he hecho un poco de trampa, porque este es Odín, pero es que Odín es Lugh. ¿Por qué se sabe? Lleva un callao o una lanza. Lleva 2 lobos y 2 cuervos, que le chivan todo lo que hacen los humanos y tal. Y Lugh era muy cabrito, se disfrazaba de viajero pobre y pedía hospitalidad, y al que no se la daba le maldecía. Y esto lo tienen ustedes en los cuentos medievales también, y en un cuento que me contaba a mí mi tía abuela cuando yo era pequeño. Se lo juro por esto el cuerpo que se van a comer los gusanos. Y aquí tienen la versión cristianizada. El cristianismo es un poco cursi. A mí a veces me da un poco de grima, porque transforman a Lugh le quitan los cuervos y le ponen una paloma. Y le quitan los lobos y le ponen un perrito que está todo el día lamiéndole una herida. Entonces, esa herida nunca se cura, que te dan ganas de decir, pero San Roque, por amor de Dios, si el perro te lame la herida, no se va a curar en la vida. Entonces, San Roque va viajando por el mundo, ¿no? En este caso también se le dan los atributos de los viajeros que iban a Santiago de Compostela, porque en la Edad Media, ¿no? Pues San Roque se transforma prácticamente ya en un peregrino, y los cuentos estos que se contaban ya en la Edad del Hierro, del santo disfrazado que pide ayuda y al que no se la concede le echa una maldición, pues ayudaba a que la gente fuera compasiva con los peregrinos. Porque claro, imagínense los campesinos que estaban cerca de las rutas principales de peregrinación. ¿Cuánta gente al cabo de la semana venía a pedirle un cacho de pan, un poco de agua, quedarse a dormir y tal? O sea, esto es como, venga, que sí, bonito. Bueno, esto ya son bromas. Pero una de las partes de la ceremonia que se ha ido perdiendo muy rápidamente son la ofrenda de primicias, que es muy bonita, donde todavía se hace, que es cuando cogen espigas, grano, no sé qué, no sé cuál, y van las niñas. Van niñas normalmente, otra vez doncellas jóvenes, tal, sin preguntas, y ofrecen a la Virgen normalmente, que es la madre de todos nosotros, Nuestra Señora, que es la que controla estas cosas, y le ofrecen esto, y bueno, hoy en día esto se queda allí en la iglesia y luego pues hacen lo que quieran con ello, normalmente tirarlo por detrás. Pero en la Edad del Hierro es diferente, porque fíjense ustedes, esto que ven aquí son semillas carbonizadas de un depósito, de una ofrenda en el santuario de Bernoulli, cerrado. Ahora vamos a ver cuántos años estuvo esto enterrado. Estas semillas, había también ceniza y tal, estas semillas son las que se carbonizan pero no se queman del todo. O sea, que era un buen saco de cereales. Y ahora lo que estamos es que ya hemos medio convencido para que nos digan qué variedades de trigo son, porque son unas semillotas, o sea, son unos granos de trigo bastante hermosos para estar carbonizados y haber estado 2000 años y pico enterrados en arcilla. Ya estamos acabando, para alivio de casi todos ustedes que están con los dientes largos pensando en el vino español. Les insisto, no piensen que los antiguos, esto lo dijo Caro Baroja, no es original mío, ¿eh? No se piensen que yo soy de estos que se apropia de los demás, de las cosas de los demás. Decía Caro Baroja, no hay que decir como muchos, los antiguos como nosotros hacían tal cosa o tal otra, sino nosotros como los antiguos hacemos esto o aquello. Y yo les voy a plantear otra cosa que nosotros debemos reflexionar. Cuando yo estuve revisando por cuestiones de la investigación, estamos preparando artículos sobre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro y tal, todos los dibujos de Valcamonica, ¿no? Y reflexionaba mucho sobre, yo de joven era muy bichero, quiero decir, que me gustaba todo el día estar en el monte bicheando. Me escapaba al monte y luego venía y me ponían, eso sí que era maltrato. ¿Saben ustedes lo de la zapatilla esta con la suela de hule, de goma? Que las madres manejaban con una destreza increíble.
en el culo, en la espalda, en la cara, donde me pillaban. Porque claro, yo me iba al monte y se me iba el tiempo. Y decía, voy a ver a un amigo. Y volvía por la noche. Claro, volvía por la noche lleno de arañazos, con toda la cara negra como un tito, y si era verano, con los labios morados de haberme puesto ciego a ráspanos o lo que sea, ¿no? Y lo que ha hecho eso en mí, ¿no? Porque yo soy un científico y puedo pensar como un científico, pero también soy una persona normal y corriente que tiene su lado afectivo y sus vínculos, ¿no? Y yo muchas veces pienso en la diferencia tan profunda que hay entre decir yo pertenezco a esta tierra, yo soy parte de esto, y decir esta tierra me pertenece. Es la diferencia entre Bill Gates y yo. Bill Gates es el mayor latifundista del continente americano y yo soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy metido en el monte con mi mochiluca, mi choricín y mi cuchillo. Por eso soy montañés. Yo les voy a agradecer mucho su atención. El que tenga curiosidad por estas cosas, yo publiqué un libro, cuesta 60 pavos. Si lo encargan, se lo imprimen. Yo no gano ni un duro, ¿eh? Eso ya se pueden imaginar. Y luego, por supuesto, que no sean tímidos y que consulten sus dudas. Y si a alguien le ha gustado mucho esto, voy a dejar esto de fondo en el turno de preguntas por si alguien quiere copiar el número de cuenta para contribuir a nuestras investigaciones y a la formación de nuestros becarios. Y agradecerles la paciencia porque les he tenido aquí una cantidad de tiempo casi indecorosa. Muchas gracias, muy amables.